Buenas tardes para todos. Yo creo que ya podemos dar inicio. Son las 12:15. El doctor Francisco ya está conectado. Bueno, unas pequeñas recomendaciones para iniciar. Por favor, quien no esté interviniendo, por favor, apagar el micrófono. Nuestra agenda principal del día es o dialogar un poco, capacitarlos e informarles sobre el proceso de formalización en los hospitales como tal, cómo se ha venido desarrollando en el país, cuáles son los pasos que hay. Entonces nos estará acompañando el doctor Luis Francisco Páez del Ministerio de Salud como delegado, y también va a haber otro funcionario delegado de Función Pública. Entonces, doctor Luis Francisco, si quiere le doy la palabra. Me parece, no sé si socializamos la propuesta que usted le planteó al hospital, que me pareció a mí también la más acertada, que era la de las plantas temporales, y que es la que se ha venido utilizando en el resto del país. Bueno, perfecto. Muy buenas tardes para todos. Sí, vamos a darle alcance a la reunión contándoles un poquitico que los procesos de formalización laboral se tienen como una transición a esa vinculación de manera legal y reglamentaria que deben tener todos los empleados públicos a la luz del ordenado en la Ley 10 del año 1990 y ratificado en el artículo 194 de la Ley 100 del año 1993, en que establece que los trabajadores de las empresas sociales del Estado, las instituciones prestadoras de servicios de salud en el sector salud públicas, deben ser empleados públicos y trabajadores oficiales. Que a raíz de las situaciones financieras y la forma de presupuestar de los hospitales, que se basa en la venta de servicios, en los ingresos por venta de servicios, pues ha degenerado esta forma de vinculación y hemos terminado en todas las formas de contratos de manera irregular, como lo señaló la sentencia C614 y la 171, en el sentido de que hoy tenemos, o a través del tiempo hemos tenido contratos por orden de prestación de servicios, después por cooperativas de trabajo asociado, contratos sindicales, contratos contratos laborales a término definido, etcétera, etcétera, cosa que en el marco legal no se cobija. En ese sentido, atendiendo el artículo 82 y esas normas que le mencionaba como las sentencias, el artículo 82 define que el artículo 82 de la ley 2294 del 2023, que habla de la formalización del empleo público en equidad con criterios meritocráticos y vocación de permanencia. Esta ley es la que determina el plan de desarrollo, define o reglamenta el plan de desarrollo del actual gobierno. Y uno de los puntos entonces está en el tema de la formalización laboral, como lo señalaba, como un proceso de transición hacia al hecho de que todos los trabajadores deberían estar vinculados en una relación legal y reglamentaria, es decir, ser empleados públicos y nombrados a través de una resolución, un acto administrativo, a tiempos indefinidos. Recogemos que el marco legal también cobija la ley 909, que en su artículo 21 habla de empleos de carácter temporal. Habla de empleos de carácter temporal como una generalidad para todas las entidades públicas, en las que las plantas temporales se pueden generar basados o para desarrollar proyectos o programas específicos. Y estas plantas temporales pues deben tener una motivación técnica que conlleve a esa viabilidad técnica y financiera en las instituciones. Sin embargo, para las empresas sociales del Estado, en el entendido de que las plantas de carácter temporal, por la misma forma de prestación de servicios y de contratación de servicios con EPS y entidades administradoras de planes de beneficio, pues tiene una dinámica diferente. En el capítulo 2 del decreto 1083 expliega un marco legal para la creación de plantas temporales en las empresas sociales del Estado.
y da unos mecanismos de vinculación, unos tiempos de vinculación, una forma de cómo se aprueban las plantas de personal y digamos que basados en esas normas, por facultades que les da la misma norma al Departamento Administrativo de la Función Pública, pues han expedido unas guías metodológicas y unas directrices para desarrollar los proyectos o los procesos de formalización laboral o modificación de plantas en las empresas sociales del Estado. Las reformas de las plantas de personal, entonces, que están señaladas en el artículo 46 de la Ley 909, se desarrolla teniendo en cuenta esas metodologías, esas instrucciones o esas guías que desarrolla el Departamento Administrativo de la Función Pública y que para los procesos de formalización, incluido el del hospital universitario, pues se acoge en su totalidad. De ahí que inicialmente, conociendo que el hospital tenía un estudio técnico, encontramos que, digamos, no cumplía del todo las guías o las instrucciones del departamento y no nos permitía tener la certeza de que el resultado fuera el acorde con la metodología o las necesidades del propio hospital para el desarrollo de sus actividades. A raíz de eso, pues al hospital se le hicieron algunas observaciones de parte del Ministerio de Salud y del Departamento Administrativo de la Función Pública, observaciones que han recogido y que vienen adelantando para la actualización del estudio técnico del hospital. La metodología que nos entrega el departamento, que expide el departamento, pues considera unas fases que se deben desarrollar para el estudio. Esas fases son una fase de diagnóstico en la cual se analiza de pleno la institución. Se mira su plataforma estratégica, su marco legal, el tema de procesos y procedimientos, la capacidad instalada, la prestación o portafolio de servicios. Se hace un análisis muy juicioso de su planta de personal, su manual de funciones y sobre todo la situación financiera, el comportamiento y las tendencias en el flujo de recursos y en los estados financieros para mirar la viabilidad de la institución a futuro. Una segunda fase que es la fase de diseño, donde se habla de la validación del acuerdo de diseño, la arquitectura institucional, entendido como todo el tema de estructura orgánica y plataforma estratégica. Se hace un análisis financiero de la viabilidad dadas las propuestas de las plantas que se quieren mantener, un análisis de procesos, se hace el levantamiento de cargas laborales basados en la metodología para los procesos administrativos de estándares subjetivos, que se trata de entrevistas que se hacen a las personas de mayor experticia para, con base en esas experiencias, nos señalen en qué tiempos y con qué frecuencia desarrollan cada una de las actividades que tienen contempladas en cada procedimiento. Eso nos da un acercamiento a las necesidades de recurso humano, teniendo en cuenta la disponibilidad del empleado público que está dado en el decreto 1042 del año 78, que habla de 44 horas a la semana. Con base en eso, entonces se calcula el recurso humano para los procesos administrativos. En el caso de los procesos misionales, el hospital en el desarrollo del estudio utilizó esta metodología, la de procesos, la de estándares subjetivos, situación que he analizado con el departamento y los estudios que se han venido realizando, pues no es la más acertada para calcular el recurso humano de los procesos misionales, teniendo en cuenta que hay una obligatoriedad cuando yo tengo una capacidad instalada para tener un recurso humano disponible independiente de la producción o la cantidad de actividades que desarrolle. Eso está dado por la resolución 3100 y con base en esos estándares y esa capacidad instalada, pues las necesidades del recurso humano pueden diferir con lo calculado en la metodología de estándares subjetivos. Por esa razón, se solicitó al hospital la actualización del estudio para tener la certeza y que la junta directiva y quien toma las decisiones pues tengan la garantía de que lo han hecho de una manera técnica, el cálculo del recurso humano necesario y que será el que se lleva a las plantas de personal. Tenemos una fase, bueno, ya definida la planta de personal, el recurso humano necesario, pues hay necesidad de evaluar financieramente el impacto que puede tener este proceso
y dependiendo de la situación financiera, las propuestas en los estudios técnicos pues se están ajustando a que se desarrolle por etapas progresivas en cuanto a la vinculación laboral. Pero básicamente está orientado a poder tener procesos de creación de empleos temporales, que ya miramos cuáles son las ventajas y las desventajas que pueden tener. Ya después viene una fase de implementación, que no es sino la expedición de los modelos, de los actos administrativos basados en los, digamos, modelos que expide también el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde nos señala cómo se debe realizar pues todo el manual de funciones, la planta de personal y las estructuras. Teniendo en cuenta estas fases, pues digamos que los procesos se inician solicitándole el acompañamiento al Departamento Administrativo de la Función Pública, que dadas las facultades que tiene, Qué pena, pues... disculpe la interrupción. sí, ¿El doctor tiene alguna presentación? Es que no la estamos viendo. pues tengo una presentación, ya se la coloco entonces, un momentico, a ver, la compartimos por acá. Un segundo, perdón. Me dicen si la ven porque estaba pensando que la tenían en la pantalla. Sí observan, es que yo la tengo aquí, yo la veo clara, no sé. Ahora sí, pero si quiere dígale presentar ahí, dale presentar para que sea Ya, grande. Eso, ahora sí. ahí está empleada. Sí, señor. Bueno, entonces les contábamos, aquí hablamos del decreto 1083, que habla específicamente para empleos de carácter temporal, que ya miraremos lo que les decía, las ventajas y desventajas que tiene. Les señalaba las fases que tiene el proceso, que es la diagnóstico, el diseño y la implementación. Y con base en eso llegamos al contenido del estudio técnico, que es un documento que la función pública, en el acompañamiento que viene haciendo en todos los escenarios y que ha sido amplio ese acompañamiento, pues nos hace las observaciones y las recomendaciones del caso, dado que por norma no tiene facultades para expedir conceptos de viabilidad sobre esos estudios. Ellos solamente expiden conceptos de viabilidad en las instituciones del orden nacional. Para los entes territoriales, pues hacen el acompañamiento y nos observan o nos recomiendan ajustes o nos señalan que los documentos cumplen con lo señalado en su metodología y en las normas vigentes. Entonces, el estudio contiene una identificación de la entidad, un análisis de la organización, el análisis financiero y viabilidad presupuestal, análisis de los servicios a prestar, análisis del personal requerido y proyecto de manual de funciones y competencias para el desempeño de los empleos. Si ustedes observan o tuvieron oportunidad de conocer el estudio técnico que tenía el hospital, pues digamos que contemplaba muchas de estas fases, pero el elemento importante para nosotros era la metodología, cómo se había calculado el recurso humano, que no nos daba las garantías por las mismas observaciones que ha tenido otras metodologías que se tienen específicamente para el cálculo del recurso humano en los procesos misionales. Entonces, por esa razón, reitero, se hicieron las observaciones al hospital para que avanzara en ese proceso de actualización del documento. Tenemos entonces que digamos, el elemento primordial de todos estos procesos pues está en las cargas laborales, en el levantamiento de cargas laborales, que es un trabajo dispendioso, que es un trabajo que se lleva entre 4 y 5 meses el levantar, porque es ir dependencia por dependencia y proceso por proceso, para, basados en esos estándares subjetivos que les comentaba, entrevistar a las personas para que nos cuenten en tiempos y frecuencias la cantidad de tiempo de disponibilidad que debe tener el trabajador para cumplir con esos estándares que nos resultaban ahí. Y los procesos asistenciales, pues la metodología que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud es la metodología WINS, que son indicadores de cargas de trabajo para la estimación del personal necesario, pero que tiene una dificultad en la aplicación, sobre todo en los hospitales públicos, y es la calidad del dato. Mientras la calidad del dato en temas de producción, en temas de estándares de cantidades de tiempo que se utiliza en cada actividad en los servicios, pues si no es buena la calidad de ese dato, pues el resultado tampoco va a ser de calidad y puede sesgar, sobreestimar o subestimar el recurso humano necesario. Por eso al hospital se le recomendó que utilizáramos un ejercicio en campo para determinar, basado en la capacidad instalada, la cantidad de recurso humano que por disponibilidad
de lo definido en los estándares de la resolución 3100 debe tener la institución en cada servicio. ¿Qué queremos decir con esa metodología? Pues que si yo tengo un consultorio 24 horas y voy a ponerle un médico ahí, las 24 horas tengo que tener en mi planta de personal 4 médicos para que me atiendan ese servicio. Si son 2 consultorios, tendré que tener 8 médicos y con base en eso ir como formando o calculando el recurso humano. En el caso de internación, yo lo pongo esto como ejemplos, pero ustedes que están viviendo el día ya en el hospital se tienen que dar cuenta de cómo opera el hospital. En el caso de hospitalización, pues también sin que se hayan documentado, pero cada institución define unos estándares. Entonces, de acuerdo a sus posibilidades, a la calidad de la prestación del servicio, define si un auxiliar debe tener atender 10 camas o 8 camas o 12 camas, dependiendo de eso. También es un elemento importante para el cálculo del recurso humano. Eso sería por el lado de los procesos asistenciales y esa es la metodología que se está, digamos, recomendando al hospital para que avancemos más rápidamente en el ajuste del documento técnico y podamos tener los resultados lo más pronto posible. Esto es como el contenido del estudio, la reseña histórica, el entorno, análisis, caracterización de la población, análisis del entorno ambiental, análisis del entorno político, plataforma estratégica, mapa de procesos, caracterización de procedimientos, todo el tema de sistemas de información, un recuento de los estados financieros que recomiendan sea de 4 años, aunque tenemos el tema del COVID-19 que sesgó todos los resultados de los hospitales, las ejecuciones presupuestales y una caracterización del recurso humano para determinar dentro de esa caracterización quienes tienen derechos de carrera administrativa, quienes tienen derechos de estabilidad laboral reforzada o retén social, quienes tienen fuero sindical y todo el mapa que puede caracterizar el tema de talento humano para definir la conducta a seguir en los diferentes casos. ¿Sí? Tenemos que los procesos de formalización laboral, entonces se hace con la fase previa o acuerdo inicial, la fase de diagnóstico, fase de diseño y fase de implementación. El primer paso que se hace en estos procesos pues, es solicitar el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, que siempre ha estado abierto a ese acompañamiento, a esa asesoría y al seguimiento de cómo evoluciona el estudio técnico. En el tema posterior a eso hay que integrar un equipo técnico al interior del hospital que será el responsable del desarrollo del estudio y ya el hospital mirará si dentro de su estructura o dentro de sus trabajadores tiene el personal idóneo para adelantar el levantamiento de cargas laborales y si no se les solicita que estén acompañados por un facilitador que les permita adelantar el proceso. En términos generales, eso es el tema de la formalización laboral. Con relación a la implementación de las plantas, pues digamos que existen 2 tipos de plantas. Una planta global, que es la que hoy tiene el hospital con no sé cuántos, 90 y pico, 80 trabajadores, no tengo el dato exacto en este momento. Es una planta global donde los empleados 52. son... 52, exacto. Donde los trabajadores son empleados públicos y trabajadores oficiales, como lo señala la norma, ¿sí? Y gozan de, digamos que todo su régimen laboral, su régimen salarial, sus jornadas laborales están definidas en la norma. Decreto 1042 del año 78, decreto 1045 del 78, y la ley 909 en cuanto a los beneficios, todo lo que desarrolla el tema del decreto 1083 también. Ahí está todo lo que regula el tema de la gestión del talento humano en los empleados públicos. Con relación a la contratación, lo que buscamos en estos procesos, como una transición a que se conviertan en empleados públicos en esas condiciones, pues está el tema de formalización a través de la creación de plantas temporales, que lo señalaba en el decreto 1083, se extiende todo lo que corresponde a los empleos temporales. Estos empleos temporales, a diferencia de las entidades que les decía del artículo 21 de la ley 909, pues tienen unas condiciones diferentes. Primero, son empleados públicos en las mismas condiciones del empleado público de la planta global.
puede diferir en algunas cosas como las asignaciones básicas, pero de resto todos los beneficios del empleado público los tiene el empleado de una planta temporal, el empleado que esté vinculado a través de una planta temporal. ¿Cuáles son los beneficios? Pues se los voy a enumerar. Primero decía, aquí más adelante tenemos alguna una diapositiva que nos permita mirar eso. Bueno, mientras llegamos allá les voy contando. En estos estudios técnicos se analiza la estructura orgánica. Hemos encontrado que en muchos hospitales no se cumple con la normatividad. Se mira el mapa de procesos y procedimientos para establecer una estructura basada en procesos. Se mira la escala salarial. Hemos encontrado algunas inconsistencias en las escalas salariales y una proliferación de salarios impresionante a nivel nacional que nos está haciendo revisar el tema para definir bajo algunos criterios técnicos, unas asignaciones digamos que racionales, tanto en beneficio del trabajador como de las mismas instituciones, porque si no estaríamos quebrando, o sea, cerrando hospitales. La planta actual, los resultados de cargas laborales, y con base en eso sale la planta propuesta y los costos de la planta propuesta. Ese es como lo que se tiene en cuenta en el estudio técnico para el rediseño institucional. Lo que les señalaba de la estructura orgánica, aquí tengo la estructura orgánica de un hospital, aquí no vemos claramente quiénes hacen el control interno disciplinario, quienes para municipios mayores de 100.000 habitantes se debe tener una oficina de relacionamiento con el ciudadano. Y si vemos, existe una serie de grupos informales de trabajo que no tienen, digamos, no lo lideran lo lideran personas profesionales de carrera o de provisionalidad que muchas veces riñen con las políticas de la institución, entonces son relegados, reubicados, generando un costo adicional y voy a decirlo, me disculpan el término, un desperdicio del conocimiento del talento humano en las instituciones. Entonces lo que buscamos es una estructura que le permita que cada uno, de acuerdo a su experticia, pues esté en el proceso que le corresponde. Para eso se han hecho propuestas de estructuras desde el ministerio, que también estamos en un proceso de poder unificar algunos criterios para que las estructuras tengan una semejanza en los diferentes niveles de complejidad, guardado también el tema, como les señalaba, de que debe atender a los procesos, a su mapa de procesos. Entonces, para eso, esas modificaciones de la estructura están dados en la ley 1952, que habla del control disciplinario interno, que debe tener una oficina del alto nivel directivo, quienes deberán adelantar la sustanciación o las investigaciones en los procesos disciplinarios. Esto hizo o mejor, esta ley fue modificada por la 2094, que modificó el procedimiento para el debido proceso y señaló eso, que la Oficina de Control Interno Disciplinario se limita solamente a la investigación, a la documentación o sustanciación de cada proceso, y una oficina diferente debe generar el fallo, que para el caso y por recomendaciones del departamento se van, digamos, asignando a las oficinas jurídicas. Por eso es importante también que dentro de la estructura existan esas dos oficinas, tanto la Oficina de Control Disciplinario Interno como la Oficina Jurídica. Esta sería una de las sugerencias que se ha venido desarrollando en los procesos de formalización como uno de los productos que deben tener esos estudios técnicos para la formalización laboral. Bueno, aquí esto son escalas salariales. Hemos encontrado escalas salariales de este nivel. Como ustedes ven, las encuentra uno algo desordenadas. Lo que hemos propuesto es darle un orden a las escalas salariales, y si ustedes miran los decretos del orden nacional, donde se definen las asignaciones para los trabajadores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, pues es una escala salarial de tipo matricial, donde los grados es una secuencia progresiva en los grados, y también que le corresponde una asignación básica. Ese es como un orden que hay que darle a esas escalas salariales y que deben pasar por los consejos municipales en caso de las instituciones del orden territorial municipal, y en el caso de los departamentos por las asambleas municipales, quienes a través de ordenanzas, y en el caso de los consejos por acuerdos, deben definir
las escalas salariales de los trabajadores de los entes territoriales. Esto a la luz de lo ordenado en el artículo 300 de la Constitución Nacional y del artículo 313 de la misma Constitución para el caso de las entidades municipales. Muéstrenme a ver qué más tenemos por acá. Estos son productos de un desarrollo, de un estudio que se tuvo. Bueno, a ver, el empleado público como trabajador del Estado, les voy a relacionar así los beneficios que tiene cuando está vinculado a una planta de personal. Tiene su asignación básica, tiene su auxilio de alimentación y transporte en la medida en que los topes salariales así lo definan. En este momento, por el decreto nacional, está como en 2.500.000, tal vez el tope, 2 millones algo. Quienes ganen menos de eso tendrán derecho a auxilio de alimentación y transporte. Tienen derecho a horas extras y recargos nocturnos en los términos del artículo 39, del artículo 36, 37, 39 del decreto 1082, que habla de horas extras, de tiempo ocasional y tiempo permanente en sábados, en dominicales y festivos, y tienen derecho a prima de servicio, a bonificación por servicios prestados, que corresponde al 35% del salario, si superan el tope definido por el gobierno nacional, que como les decía está en el orden de los 2.500.000 algo, y para quienes no superen ese tope, le corresponde una bonificación por servicios prestados del 50%. Es una bonificación que se reconoce al cumplir un año de servicio en la institución. La prima de servicio es la que se paga en el mes de junio, que corresponde a 15 días de salario. Tienen derecho a la prima de vacaciones, que corresponde a 15 días de salario una vez se cumpla el año de servicio. Una prima de Navidad de 30 días. Tienen derecho a cesantías no retroactivas, es decir, son cesantías anualizadas basadas en la ley 50, a sus intereses sobre las cesantías y a el pago por parte de la entidad de los porcentajes que le corresponden en los aportes a seguridad social, que para el caso de pensión está en el 12% paga el hospital, el 4% lo paga el trabajador. En el caso de salud, el 8.5% lo paga el hospital o la entidad y el 4% del trabajador. Los riesgos laborales son por cuenta del hospital y todo el pago de los aportes parafiscales, el de caja de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA, corresponde a la entidad. Esa afiliación, ese pago de esos aportes le da derecho a los trabajadores a estar afiliados a una caja de compensación familiar, que también es uno de los beneficios que tienen los trabajadores. Tienen derecho a un trabajo de 44 horas a la semana. Hemos encontrado en estos procesos de formalización que los trabajadores se someten a jornadas superiores siempre y cuando su ingreso se incremente. Si a mí me pagan por hora, entonces entre más horas haga al mes, pues más me pagan, pero deja en riesgo la calidad de la prestación del servicio y la misma seguridad y salud en el trabajo por el riesgo al estrés y a todo esto que se ha venido hablando en el tema de salud, sobre todo por las cargas laborales tan pesadas y las jornadas laborales tan altas. Eso básicamente es lo que tienen derecho también de acuerdo a los topes, pues a las dotaciones, también basado en 2 salarios mínimos legales, que en este año quedó como en 2.800.000, 2.900.000 alguito. Quienes ganen menos de eso tienen derecho también a su dotación. Y el reconocimiento, por ejemplo, de las incapacidades, ¿sí? Que en el caso de órdenes de prestación de servicios, pues el trabajador con el ánimo de que no le quiten el ingreso, no disminuya su ingreso, entran a trabajar inclusive muchas veces con incapacidades en la mano. En términos generales, estos son los beneficios que tienen. La incertidumbre que genera el hecho de ser una planta temporal, pues digamos que es válido por parte de esas inquietudes por parte de los trabajadores. Sin embargo, en estos procesos se están garantizando plantas de temporales por 4 años con una revisión anual del principio de anualidad que tiene el presupuesto, y es que yo tengo que mirar cómo se comporta mi presupuesto para no colocar en riesgo
sostenibilidad financiera de la institución. Sin embargo, digamos que esa utilidad en lo presupuestal pues atiende también a la venta de servicios de las instituciones. Si se terminan unos contratos, pues no es justo tener una institución con un recurso humano ocioso, pero si se incrementa la venta de servicios, pues es lógico que la necesidad de la entidad será de ampliar más sus plantas y que no tengan todo el recorrido que debe tener el proceso de creaciones de plantas permanentes o plantas globales, ¿sí? Que es mucho más difícil, más, digamos, se pierde la dinámica. Y otro riesgo en cuanto al incremento de los costos es que la provisión de estos empleos yo sí tengo que hacerlos a través de una convocatoria, que son las convocatorias que maneja la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, digamos que por eso uno acoge lo que le dice el marco legal en el decreto 1083 con relación a los empleos temporales, garantizándole a los trabajadores mejores condiciones como etapa de transición y también una estabilidad laboral que hoy en los hospitales, dada la forma de contratación, pues no la tienen. Básicamente en eso se desarrollan los procesos de formalización. Buscamos siempre que las instituciones sean viables y que las condiciones laborales en estos procesos, las condiciones laborales de los trabajadores mejoren, ¿sí? Mejoren cada proceso y la función pública no lo puede certificar en los estudios que se han adelantado, que las condiciones laborales de los trabajadores mejoran en cuanto a su ingreso, en cuanto a sus condiciones, dado que ya se pierde un poquitico o se pierde más bien en su totalidad la estigmatización que tienen, que unos son trabajadores de planta y otros son contratistas, entonces aquel es de contrato, aquel es de planta, y digamos, ese clima organizacional que se genera por esa estigmatización, pues no genera buenos resultados. Básicamente eso es lo que tenemos nosotros para contarles dentro del proceso de formalización de cómo se vienen adelantando y que esperamos que para el caso del hospital pues tengamos un buen resultado. Buscamos desarrollarlo para garantizar eso a través de etapas, como les decía, etapas que en la medida de la disponibilidad de recursos pueda incrementarse el número de trabajadores que en cada una de sus etapas se va generando para que el proceso no se dilate a varios años, sino que sean etapas más bien progresivas y prontas. No sé si hay alguna inquietud, ya quedo atento para... Me gustaría, si quiere agregar esta propuesta de plantas temporales, si algo me corrige el doctor Francisco, en parte también es porque realizar el proceso de realizar un concurso generaba un gasto muy alto por cada cargo que se genere, ¿no? Entonces esta es una propuesta que, digamos, sale económica para el hospital y también es rápida para los trabajadores, ¿cierto? Si no me equivoco, lo que Así hablamos en es. la mesa. Sí, no, así es, exacto. El tema imagínense, si yo tengo una planta de 100, de 52 y me cuesta una plata importante los concursos a través de la comisión, pues imagínense, si mi planta son 1000 personas, me están cobrando 4 millones y piquito por cada concurso, por cada empleo. Adicional a eso, se corre el riesgo de que los elegibles que salgan en esos concursos no sean las personas que hoy vienen trabajando en las instituciones. Entonces, por eso se busca ese mecanismo que da la norma de plantas temporales. Para la vinculación, que de pronto no lo contemplé, pero que también se viene desarrollando en los procesos de formalización, se busca primero, atendiendo la norma, hay 3 etapas. La primera etapa es el uso de lista de elegibles que la Comisión Nacional debe certificarle a la institución, que en este caso no existen. Desde el año 2005 no se hacen convocatorias en los hospitales. Entonces, estamos con la garantía de que no hay lista de elegibles. El segundo paso son las personas de derechos de carrera administrativa que optan por un empleo de esos temporales. Perdón. Y la tercera es una convocatoria que realiza la institución en la que se les da prelación en la evaluación a las personas que más tiempo llevan en la institución para garantizarles esa continuidad y, digamos, no generar esas masacres que la gente teme. Oiga, es que van a vincular y viene gente de afuera y esto se acabó. No, aquí se les está dando
La recomendación que se hace para estos procesos es que los trabajadores tengan mayor puntaje, aquellos que tienen más tiempo en la institución, comportando o mostrando una calidad de la prestación del servicio. Otros factores, pues está el tema del retén social, personas que ya son prepensionadas, que vienen por contrato de prestación de servicio de bastantes años, también se les respeta esa situación y serían los primeros en ser reincorporados en esos empleos que se creen. No sé, hasta ahí yo creo que damos como mostramos rápidamente un panorama de lo que son los procesos de formalización laboral. Los escuchamos, queremos escucharlos, a ver qué inquietudes tienen y en la medida en que yo tenga la facultad o el alcance para darle la respuesta, con mucho gusto lo haremos. Claro que sí, tiene levantada, si quiere cada uno, el que quiera preguntar, inquietudes, este es el momento, entonces levantamos la manita y ahí ya les doy dando la palabra. Entonces, Edgar Iván, ¿puedes hablar? Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por esta reunión con el Ministerio de Salud, la Función Pública, Ministerio de Trabajo. Yo tengo varias preguntas al respecto y son las siguientes. Si quieren, por favor, pueden tomar notas para que ahorita nos las respondan. Una es, ¿cuándo empezará la formalización? Sí, es muchas preguntas que ha hecho muchas personas. Es decir, ¿cuándo se empieza a firmar los contratos laborales directos con el hospital? O sea, sé que el proceso ya empezó hace rato, pero que ha habido dificultades con el estudio y demás, y falta a veces de voluntad también por parte de la administración, ¿sí? Pero ya el ministerio dijo que había dinero para una planta de temporal de 4 años. ¿Cuántas personas estarían contempladas ahí? La segunda pregunta es, ¿se van a formalizar a todo el personal o cuántos? ¿O cómo se van a hacer eso? La tercera pregunta es, ¿quién elige a los trabajadores para la formalización? ¿Hay un comité? ¿Quién lo crea? ¿Quién lo elige? ¿Lo elige la mesa técnica? ¿Lo elige el hospital? ¿Lo elige el político de turno? ¿Lo eligen los trabajadores? ¿O cuáles son los requisitos o cuáles son las bases para elegir a esos trabajadores que se van a formalizar? Y va conectado con la siguiente pregunta, que son cuáles son los requisitos que deben cumplir para acogerse al proceso de formalización. Ya mencionaron alguno, que era llevar tiempo trabajando. ¿Cuánto tiempo es el adecuado? ¿Cuántos iban a dar puntos por cada año o por cada mes que hayan trabajado? ¿Cómo se va a evaluar eso? En cuanto a lo que tengan, las personas que tengan problemas o que hayan tenido procesos disciplinarios y demás, ¿qué les afecta con la empresa pues contratista que está ahora? La quinta pregunta, ¿se va a realizar? ¿Cómo se va a hacer si no se hace? Porque una de las cosas que se había mencionado era que no se podía hacer todos los empleados de una vez, no se podían formalizar todos. Entonces, que si se va a hacer como lo han pedido la mayoría de trabajadores, y es que se haga entonces una muestra representativa para cada una de las profesiones y oficios que trabajan en el hospital. Es decir, o sea, por ejemplo, si hay del 100%, si el 50% son de enfermería, si el 20% son de medicina, si el 10% son terapeutas, bacteriólogos, servicios generales, etcétera, etcétera, ¿cómo se va a distribuir? Si se va a distribuir así o si se va a coger tal vez una de las propuestas que había hecho la administración, que era a partir del año entrante, a partir de enero, solo formalizar 30 personas y que esos iban a ser principalmente coordinadores administrativos, o cómo, ¿qué ha dicho la mesa técnica? ¿Ha cambiado eso? Eso es la quinta, ¿sí? O sea, como una muestra representativa que sería lo ideal. Y de trabajadores asistenciales, entendiendo los asistenciales como los que prestan el servicio de salud directamente a los pacientes, ¿cierto? Y entonces se va conectado con la siguiente pregunta que dice, ¿estarán incluidos todos los trabajadores del hospital? Es decir, los asistenciales, que ya dije cuáles eran, ¿cierto? Que inclusive en los asistenciales están los médicos, los enfermeros, pero también está la señora de la nutrición que va y trae la nutrición y se la entrega a los pacientes. Está la señora del aseo, sin la cual no se puede cambiar o no se puede meter un paciente en una cama si no se le ha hecho un aseo adecuado, etcétera, etcétera. Los de servicios generales, los de planta física, o sea, todos y cada uno de esas personas, los de vigilancia inclusive. El 7, ¿existirá algún tipo de priorización? Es decir, para la gente que lleva, por ejemplo, algún tiempo, que tiene enfermedades laborales, etcétera, etcétera, ¿cómo será eso? ¿Qué pasará con los trabajadores que han sido despedidos? Hay muchos que han sido despedidos y han preguntado, pues eso, ellos qué, si tendrán posibilidad de vincularse o no.
En cuanto a la otra pregunta, en cuanto a la lista de espera, lista de elegibles, esto contemplando de que, por ejemplo, lo que dijo el doctor ahorita, que si se aumenta la cantidad de trabajo, que precisamente ahorita está aumentado, porque como ustedes saben, cerraron servicios, por ejemplo, de ginecostetricia con la chica mocha, entonces muchos pacientes llegaron y están ahorita colapsados a urgencias, y eso suele pasar mucho, o sea, eh, eh, pero la planta de personal por lo general no se aumenta en el hospital, sino se sobrecarga el trabajo a los demás. Entonces, cuando hay esos picos que en una EPS, por ejemplo, lo que pasó hace poco también, que fue que en una EPS le quitaron o le suspendieron el contrato con el HIC, pues todos esos pacientes vinieron para el hospital y pues el hospital simplemente con el mismo recurso humano sencillamente atendió toda la cantidad de esta. Y han visto ustedes, por ejemplo, urgencias que están habilitadas alrededor de 140 camas, pero hemos llegado a tener 200 y pico ahí. Entonces, y así en todos los servicios, porque si se colapsa uno, se colapsa todo, porque eso es como un efecto dominó. Eh, en cuanto a la planta de Edgar, personal, si quiere, esperen que él vaya, o sea, vamos a responder porque son muchas preguntas, entonces si quiere, respondamos las que llevamos hasta ahorita y vuelve usted y pregunta, porque igual pues no veo ninguna otra persona con la manita levantada. ¿Le parece bien, doctor Francisco? Pues para que no se llene. Sí, no, no tengo inconveniente en darle claridad al doctor Edgar ahí a sus inquietudes, ¿sí? Casi que me pide el resultado del estudio, mi doctor, pero bueno, vamos a tratar de simplificar esto. A ver, ¿cuándo se empieza la formalización? Digamos que el proceso de formalización recoge desde el momento en que se genera la voluntad política de desarrollar el estudio, pero la vinculación de las personas se iniciará una vez se termine y se tenga la certeza de los resultados del estudio y los actos administrativos tomen fuerza tengan legalidad ya, que son los actos administrativos que expide la Junta Directiva, que son acuerdos de la Junta donde se aprueban las plantas de personal, se aprueba la estructura, se aprueban los manuales de funciones. En ese momento se puede empezar a hacer la vinculación de las personas, de los trabajadores en cada uno de los empleos creados. Si quiere, contémosle en este momento para en la reunión que se realizó el 22, que estuvimos presentes tanto el doctor Francisco como mi persona, pues ya esto mismo que se le está explicando a ustedes, se le explicó al hospital. ¿Qué le pidió el doctor Francisco? Que ajustaran las cargas del estudio, si no estoy mal, y que Eso es. actualizaran los valores al año actual. Eso fue lo único que se les pidió, porque esa era la forma de poder utilizar ese estudio para las plantas temporales. Y en eso Entonces, está, eso, y en eso sí. está trabajando ya el hospital de acuerdo a lo que nos han señalado, ¿sí? Ya inclusive tienen el equipo técnico que está, y usted vio que hicimos unos ejercicios Sí. allá importantes donde logramos definir de acuerdo a la capacidad instalada como una metodología válida la cantidad de recurso humano. Pero básicamente es eso, cuando tengamos los actos administrativos y la aprobación por parte de la Junta, que tomará la decisión basados en los resultados de los estudios de cargas. Ese estudio es digamos, el soporte que tiene la Junta Directiva para aprobar esos actos administrativos. Lo que se buscaba dentro del estudio, porque inicialmente cuando el Ministerio conoció el estudio y la función pública hablaban de una vinculación de 19 personas, que también lo notamos como salido de la manga de por qué 19. No, aquí el estudio me tiene que dar el panorama general de las necesidades de recurso humano en todos los perfiles. Aquí me definirá cuántos médicos generales necesito, cuántas enfermeras, cuántos auxiliares de enfermería, instrumentadores, radiólogos, técnicos de rayos X, nutricionistas, psicólogos, todo el panorama, incluidos los trabajadores de la parte administrativa. Ustedes ven que tenemos muchos colaboradores de procesos administrativos que están vinculados por contratos de prestación de servicios. Entonces, aquí lo que buscamos es mirar todo el panorama para, a través de ese análisis financiero, poder definir esas etapas de vinculación, que si el resultado da para que se vinculen todos de una vez, pues ideal, pero estamos como, son temas que lo dará el estudio técnico y la viabilidad que debe tener el estudio. ¿Quién toma la decisión para vincular? Pues, a ver, digamos que los elementos para la vinculación, una vez esté aprobada la planta de personal, pues son los que yo le he venido señalando, ¿sí? Aquí el personal, hay unas listas de elegibles, o mejor,
se le solicita a la Comisión Nacional del Servicio Civil que emita una certificación sobre la existencia o no de listas de elegibles, y con base en eso se obvia el primer paso. Desde el año 2025 no hacemos convocatoria, luego se espera que la respuesta de la comisión sea negativa para no tener que traer a las personas que están en esas listas de elegibles y llenen el hospital de empleos de todas las personas que necesitan esas plantas o los que estaban aspirando a esos empleos. Entonces, para eso se definen unos parámetros que inclusive en su momento serán expuestos dentro de la socialización del estudio técnico y se pondrán a consideración de las bancadas sindicales. Ellos verán que lo que se busca es un tema de meritocracia a la luz del artículo 82, donde quienes aspiran a vincular y quienes sean los beneficiados de esos procesos sean las personas de mayor tiempo al servicio de la entidad. Eso para el ministerio es clarísimo. El señor ministro en todas sus intervenciones ha señalado que busca formalizar a las personas, dejar como beneficiarios de esos empleos a las personas que más tiempo lleven, respetando sin lugar a dudas el tema que también señalaba el doctor Edgar de las personas que tienen retén social, las que tienen enfermedades que las han adquirido en ese proceso laboral ahí en la entidad sin que hayan sido empleados de planta, sino a través de contratos. Todo eso será respetado dentro del marco legal que existe para eso, que es el respeto por la estabilidad laboral reforzada. Entonces, la decisión de vincular es básicamente el resultado de esa evaluación que se le debe hacer a todos los contratistas. Estamos, digamos que buscamos que las personas que sean vinculadas, que una persona que lleva un año no vaya a estar primero que la que lleva 5 o 10, ¿sí? Sino que tengan ese orden en esa vinculación de acuerdo a la progresividad que se defina en las etapas que dé el resultado del estudio. ¿Qué perfiles se van a vincular inicialmente? Pues todo depende. Yo no le puedo decir en este momento van a ser 15 días, porque hasta que no tengamos el resultado no podemos señalar cómo van a ser los grupos, ¿sí? No sabemos si son 50, 100, 200 en la primera etapa. Entonces, pero se les va, sin lugar a dudas, darle prelación a las personas de los procesos misionales, auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos, y si hay pues nutricionistas que llevan bastante tiempo, pero miraremos cuál es el panorama y basados en los resultados de los estudios, pues se definirá cómo se realiza esa provisión progresiva esa vinculación progresiva de los trabajadores. En el caso de si están incluidos todos los trabajadores, servicios generales y celadores, pues es un tema que se analizará alterno. Ellos no son empleados públicos. Ustedes saben que todas las personas por ley 10 están clasificados de acuerdo a la ley 10 en quiénes son servicios generales, que se convierten en trabajadores oficiales, y que por economías de escala hay empresas expertas en el manejo de estos procesos. El tema de celaduría, no podemos tener en los hospitales personal armado, para eso están las entidades. Lo que sí se busca es que en esos contratos que se hagan se le garantice a las personas que están vinculadas con esas firmas a que tengan todas las condiciones laborales que exige el Código Sustantivo de Trabajo, porque son empleados privados. Entonces hay que mirarlo en ese sentido. Sin embargo, no se desconoce que se hará un análisis dentro del estudio para mirar el volumen de recurso humano que se requiere en esos procesos. La priorización, pues sí está en básicamente los servicios misionales, como le digo, temas de enfermeros, auxiliares, pues todas las personas que tienen que ver con la atención en salud, todos los profesionales y del área de la salud. Con relación a las personas que han sido desvinculadas, pues tienen todo el derecho a participar. Aquí es una convocatoria abierta, tendrán derecho a participar y se evaluarán en las mismas condiciones que se evalúan a los que están aún, ¿sí? Puede que una persona de 20 años ya la hayan retirado, pero esta persona, si yo le doy 4 puntos por cada año de servicio, pues va a tener 80 puntos de inicio, estaría en condiciones de estar con la posibilidad de ser vinculado. O sea, ahí no se desconoce ni se va a hacer ninguna... no se va a colocar ninguna barrera de acceso para que las personas tengan la posibilidad de ser evaluadas en las mismas condiciones de los parámetros que se definan.
Entonces aquí ellos perfectamente pueden estar ahí pendientes de ser vinculados. ¿Qué pasa con la lista de elegibles? Pues como le comentaba, lista de elegibles hasta donde conozco, por tener procesos del año 2005 con listas de elegibles que son vigentes 2 o 3 años, en este momento no tendríamos, y en ese sentido ha certificado la Comisión Nacional del Servicio Civil, que en los hospitales que hemos atendido, que hemos hecho asistencia técnica, pues no hay listas de elegibles. Y en el caso de los picos y los incrementos de servicios, de demanda de servicios, pues también es uno de los elementos que permite una dinámica más rápida en el tema de los empleos temporales, ¿sí? Un empleo temporal ya con base en un ejercicio que se ha hecho con un estudio técnico, pues ya con una justificación técnica y financiera breve que corresponde a señalar que hay un servicio nuevo o que la demanda se incrementó, pues se puede proceder con la ampliación de esas plantas temporales. Luego uno espera que las personas que estén, que ingresen a la entidad de una u otra forma lo hagan de una forma legal y reglamentaria en un empleo ya sea de carácter temporal o de planta global. Básicamente eso era lo que me había consultado, lo que me había preguntado. No sé si con eso le di claridad a mi doctor Edgar. Si quiere, Edgar, continuemos con otras dos personas y vuelve usted y participa para que sea dinámico. Perfecto. ¿Listo? ¿Sí? Entonces tenía levantada la mano primero la Emilce Peña. Si quieres, puedes hablar. Emilce, tienes la palabra. No te estamos escuchando. Si quieres, de pronto tienes bloqueado el micrófono. Bueno, mientras Emil se soluciona, démosle la tercera persona que pidió la palabra fue Karen Viviana Castillo y luego ya le damos la palabra a Edgar de nuevo. Entonces, Karen, Viviana, ¿puedes hablar? Karen, si estás hablando no te estamos escuchando, entonces si quieres revisa, no nos permite abrir el micrófono. Pues si tú quieres, redactanos la pregunta y yo la leo por el chat. No está bloqueado como tal el micrófono, por eso puede hablar Edgar. No tengo silenciado a ninguno. Si quieres, revisa, porque no tengo silenciado ningún micrófono. Si todos quisieran, pudieran estar hablando en este momento. Si Si hay quiere, alguna, perdón doctor, si hay cosas que se nos queden y que ellos quieran consultarlo, de verdad que nosotros, y sé que el departamento también tiene esa voluntad y ese acompañamiento, estaremos dándole la claridad en el momento en que consideren. Yo estoy en el grupo, pero sí les pido que que las solicitudes se hagan de la forma más respetuosa para que nosotros las podamos atender, porque muchas veces llegan mensajes ahí que no corresponden y yo estoy abierto a atenderles las inquietudes y que dentro de mi competencia esté aclararlas. Y si no, le echamos mano ahí al doctor Juan Pablo, que sé de su capacidad técnica y de su apertura también a atender esos ¿Me requerimientos. escuchan? sí, Ahora señora, sí la ahora sí te escuchamos. escuchamos, Emilce. Cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? Sí te escuchamos, Emilce, te alcanzamos a escuchar. Si quieres, Karen, si quieres, intenta solucionar y si no por el chat, envíanos la pregunta y yo la leo. Lo mismo las personas que de pronto tengan o estén en servicio en este momento, si quieren escribir la pregunta, con mucho gusto yo la leo. Pero ella ¿Aló, me escribieron escuchan? Sí, te estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Habla Emilce Peña de la Veeduría por la Dignidad de Trabajadores y Pacientes. Mi pregunta es la siguiente, y dándole pues primeramente las gracias a ustedes pues porque nos han aportado mucho en este proceso, ya que es para beneficio de los trabajadores y los pacientes, ¿no? Para que se mejore la estabilidad, porque desde hace muchos años venimos con salarios que dejan mucho que pensar. Entonces, mi pregunta es la siguiente.
¿por qué 4 años nada más para formalizar los trabajadores? O sea, después de estos 4 años, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? La otra es los trabajadores de servicios generales también van a ser incluidos en la formalización. La otra pregunta, los salarios, ustedes ya tienen la tabla de salarios de estas personas que se van a formalizar. ¿Cómo quedarían? O sea, por ejemplo, una jefe de enfermería, un auxiliar de enfermería, ¿en cuánto le quedaría su salario ya formalizándolos? Y iniciando, ¿cuántos trabajadores van a quedar formalizados? O sea, porque la preocupación de nosotros es que es muy poquito 4 años y no sabemos quién vaya a quedar en la gobernanza nuevamente de presidente y si el proceso sigue o se puede parar. Esa es mi pregunta. O va a quedar algo estipulado donde ese proceso continúa para la formalización. ¿Cuál es la otra pregunta más que tengo? ¿Quiénes quedarían por ejemplo, qué trabajadores serían oficiales en ese caso de la formalización? ¿Cuáles entrarían a ser oficiales en este caso? Esas son mis preguntas y muchas gracias. Bueno, para darle respuesta a la doctora Emilce Peña, a ver, ¿por qué 4 años? Digamos que ustedes saben que las administraciones por norma están para que las gerencias se modifiquen o se cambien 4 años haya elecciones de gerentes. Entonces es como un mecanismo para darle la libertad dentro de la autonomía administrativa que tiene y que son plantas temporales. Si uno mira lo que dice el artículo 21 de la ley 909, ahí se especifica de empleos temporales por 1 año, ¿sí? Dada ese principio de anualidad que tiene el presupuesto, la ley de presupuesto, en la que yo cada año tengo que garantizar los recursos para mis compromisos presupuestales. Entonces, por esa razón, hablamos de 4 años con revisiones anuales. No quiere decir eso que la planta se acabó en los 4 años, no. Y lo digo, digamos, sabiendo que yo llevo mucho tiempo en el sector salud y he visto contratistas de 30 años y permanecen ahí. Entonces, esto lo que busca es como reforzarle esos derechos para un trabajo digno a las personas que prestan los servicios a la institución. Por esa razón de 4 años. Con relación a servicios generales, ya lo había mencionado, ya le había dicho el doctor Edgar que vamos a mirar la cantidad de recurso humano y que se requiere, todo el levantamiento de cargas contemplará esa situación, pero entendiendo que son trabajadores oficiales, pues no, digamos, no tienen la misma forma de vincularse en estos procesos de formalización, ¿sí? Ellos tienen unos contratos laborales por ser trabajadores oficiales y su forma de vinculación es diferente. Adicional a eso, que por economías de escala, ¿sí? Que no es sino la especialización que han tenido firmas para prestar el servicio en mejores condiciones de lo que lo podría hacer el hospital, porque no es un proceso misional, ¿sí? Entonces, es válido y lo ha acatado así las normas y las sentencias, los fallos de las cortes se han dado en ese sentido, de que solamente los temas de atender las sentencias C614 y la 171 son contra los procesos misionales que están obligadas las entidades a tener esos trabajadores. Y en el tema de los servicios generales, pues lo señalado también al doctor Edgar es que celadores no podremos tener en un hospital, o sea, el hospital no tiene autorización para tener personal armado, ¿sí? Y uno sabe que el celador tiene un riesgo, por lo tanto hay entidades también privadas que se han especializado en la prestación y que tienen la autorización de la superintendencia, que hay una superintendencia que maneja el tema de la seguridad, entonces ellos serán los llamados a atender estos procesos.
¿De cuántos trabajadores se van a formalizar? También lo señalé, que todo depende de los resultados del estudio de cargas laborales. Aquí me han hecho muchas preguntas que atienden lo que se generará cuando salgan los resultados del estudio. Entonces, lo único que buscamos a través del estudio es que la administración y el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y la misma función pública conozcan el volumen de recurso humano que requiere una entidad como el Hospital Universitario de Santander para la prestación de sus servicios. Y con base en eso miraremos progresivamente, de acuerdo a la dinámica y a las tendencias financieras de la entidad, a quiénes se va a formalizar y qué perfiles, como ya lo había señalado al doctor Edgar. ¿Quiénes serían oficiales? La norma lo señala, los trabajadores oficiales son aquellos que tienen que ver con el mantenimiento de la infraestructura de la entidad y las personas de servicios generales. Ellos son trabajadores oficiales, se rigen por el Código Sustantivo de Trabajo y por las convenciones colectivas que firmen los sindicatos y no tienen la condición de empleado público, ¿sí? Ellos tendrán contratos laborales y digamos que la dinámica para la creación de esos empleos pues será otra y en su momento se desarrollará. No sé si con eso le doy respuesta a las inquietudes de la doctora Emilce. Listo, Karen, Viviana había levantado desde hace rato la palabra. Disculpen un segundo, tengo otra pregunta. Mi inquietud es, esta reunión debió haberla convocado el gerente del hospital. ¿Por qué él no lo hizo? O sea, ustedes le hicieron llegar a él la notificación que tenía que reunir a sus trabajadores para darle esta importante, porque esto es importante, esta reunión para los trabajadores, para que la mayoría de trabajadores estuvieran conectados y escuchando. Respondiendo a Emilce, yo le hice la solicitud a la parte jurídica de Luz. Ya ellos, si lo hicieron o no, pues lo evaluaremos en la mesa del 30. De todas maneras, esta reunión está siendo grabada y la idea es poderla socializar con los trabajadores que no se conectaron el día de hoy. Listo, entonces todo esto, ya sea que pueda compartir este link o que lo monte en un canal de YouTube o lo que sea, pues esto es más que todo académico, informativo, de hecho hasta para otros procesos de formalización puede servir. Entonces simplemente lo montaremos y la idea es compartirlo con los demás trabajadores, pero pues se intentó hacer la socialización, digamos, una socialización muy grande y creo que es la primera vez que tenemos, ahorita llegamos a 40 empleados, entonces es la primera vez que tenemos tanta presencia en una reunión, entonces me parece positivo, ya irán compartiendo las apreciaciones. Sigamos con la pregunta que tenía Karen Castillo, que también me parece muy buena. Ella pregunta por el chat. eh, yo quiero preguntar, dicen que van a mirar la antigüedad para poder realizar la contratación, pero, y esto es verdad, según como, y le pregunto, doctor Francisco, ¿qué es lo que ha pasado a ellos? Ellos han ido, bueno, la empresa que terceriza ha ido como cambiando de razón social. Entonces ellos preguntan que cómo se mirará la antigüedad si han ido cambiando de razón social. A ver, dos cosas, inclusive para ampliar un poquitico la respuesta a la doctora Emilce, con relación a la convocatoria. Para el Ministerio y para la Función Pública que me... Se fue el audio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? A ver, ¿me Ahí sí escuchan? lo estamos escuchando. Ahora sí, Ah, ahora sí. bueno. Entonces, para ampliar un poquitico la respuesta de la doctora Emilce, que independiente de que el hospital convoque o no convoque, para nosotros es importante este contacto con los trabajadores y dejamos la puerta abierta. Esta fue una solicitud que me hicieron desde el Ministerio de Trabajo de poderles contar a ustedes cómo se adelanta un proceso de formalización, cuáles son las bondades y las ventajas, porque realmente aquí independiente de la asignación y los derechos y todo esto, es garantizarle a las personas mejores condiciones laborales. Entonces, queda un espacio abierto. Para nosotros también es una experiencia nueva. Estaremos atentos a las veces que haya necesidad de convocar estas reuniones, pues para que la gente tenga conocimiento de lo que avance en el proceso de formalización. Si ustedes se dan cuenta, yo no tengo, digamos, en ese momento no entramos a cuestionar
la evolución del proceso en el hospital. Sabemos que va por buen camino y que ya hay la voluntad y lo que queremos es llevarlo a feliz término, ¿sí? Y para eso desde el Ministerio haremos las reuniones que considere los representantes de los trabajadores, inclusive fuera de las reuniones. El doctor Diego sabe que estamos abiertos a comentarles las experiencias que hemos vivido, porque realmente lo que yo comento aquí, lo que hacemos desde el departamento también con ese acompañamiento, es contarles que hemos tenido ya antecedentes de estos procesos y que los hemos visto finalizar de buena manera, y por lo tanto consideramos que en el hospital universitario no es diferente. Con relación a la inquietud que plantean por el chat, eh, a ver, estén donde estén un cambio o no, deben haber algunos documentos que le permitan a una persona eh, tener como esa certificación del tiempo de servicios al hospital, ¿sí? Inclusive las mismas personas que están al interior, y esa es una tarea que en su momento desarrollará Talento Humano para concretar todos estos documentos, todos estos archivos y poderles garantizar a las personas que llevan ese tiempo y que por esos cambios consideran que no tienen la información, pues garantizarles el que se tenga en cuenta todo el tiempo que laboraron en la institución. Ahí se buscarán los mecanismos, pero aquí estamos inclusive abriendo el espacio, o mejor, garantizándole a los trabajadores que hoy no están vinculados a que también tienen la posibilidad de participar, porque de una u otra forma, pues esto es abierto, ¿sí? Es más, las personas que no han estado en el hospital también tendrán derecho a participar, solo que entran en desventaja con aquellas personas que vienen vinculadas en la institución porque van a tener un mayor puntaje en el momento de evaluar su ingreso, ¿no? De, de igual manera, pues el hospital me imagino que tendrá, eso lo tendrá en archivo porque debe tenerlo, pues, los contratos que ha tenido con las empresas tercerizadoras y los trabajadores que esas empresas tercerizadoras le han prestado el servicio al hospital. Así es. Continuamos con la siguiente pregunta, que si quieren la respondo yo. ¿Qué presión hay sobre la AES para cumplir con el proceso de formalización y cómo podemos tener una garantía de que el proceso no, que tener una garantía de que no se va a retrasar dicho proceso? ¿Hay plazos? Pregunta la misma persona. ¿Hay plazos de entrega de los estudios? ¿Algún incentivo para cumplir con la formalización? Bueno, en este momento, ¿qué presión? Se fue el audio. Aló, ¿ya? Ya. Ya, listo, vuelvo Ya lo a escuchamos. repetir. Voy a repetir acá otra pregunta que está y la respondo yo. ¿Qué presión hay sobre la ES para cumplir con el proceso de formalización y cómo podemos tener una garantía de que no se va a retrasar dicho proceso? ¿Hay plazos de entrega de los estudios? ¿Algún incentivo para cumplir con la formalización? Entonces acá sí les diría que la presión que tenemos hoy en día en el hospital son las sanciones. Y son sanciones que no son solo por el hecho de tercerizar, sino también por violación a distintas normas laborales dentro de esa misma tercerización. En este momento tenemos 8 investigaciones contra el hospital, sanciones que podrían salir entre 1.000 y 1.500 salarios mínimos. Tenemos 2 investigaciones en la Oficina de Asuntos Especiales del Ministerio en Bogotá, donde las sanciones podrían subir más de los 2.000 salarios mínimos. Si ustedes cuentan, es un platal. Entonces, esa es la forma de presionar. ¿Qué incentivo hay? Cuando el hospital realiza un proceso de formalización, se suspenden todas estas investigaciones. Ese es el incentivo que será el hospital. No te sancionamos con 2.000 salarios mínimos, pero formalízame los trabajadores. Entonces, este proceso de formalización también beneficia al mismo hospital para que no sea sancionado por tercerización. Eh, si quiere, Luis Francisco, ¿el doctor quiere agregar algo más o ahí ya? No, no, no. Igual, uno de las condiciones también que tiene el ministerio para apoyar los procesos de fortalecimiento institucional es que se avance en los procesos de formalización laboral. Esto para todas las instituciones para todas las empresas sociales del Estado, pues es como también un mecanismo de premiar a las instituciones que tienen desarrollando procesos de formalización. Listo, si quiere Edgar, antes de darle la palabra a usted, terminemos con esta otra pregunta y luego continuamos con el resto. Sí. Dice acá,
la pregunta, cuando mencionan que las plantas se irán, luego sigue usted, Edgar, cuando mencionan que las plantas se irán dando de a poco y que no, la mayoría, he escuchado números de 19, 30 plantas, si se da poco a poco con esos números, ¿cuánto tiempo tendríamos? ¿En qué buen porcentaje los quedan si solo se aprobó para 4 años? Ahí, más o menos la preocupación, creo No, que, a ver, bien, la respuesta es que hasta que no tengamos el estudio no podremos definir como esa progresividad en las etapas, ¿sí? Ahí sí, con el respeto, pues no tenemos una respuesta diferente porque no sabemos realmente el volumen de personas y la misma dinámica financiera que tenga la institución. De ahí que no decimos que se haga en un solo año, por lo menos estamos hablando de 4 años y la experiencia y lo que estamos creando, porque esto es un proceso que viene en pleno desarrollo, o sea, esto no hace 4 años, 3 años no se venían trabajando con este esfuerzo que se hacen desde las entidades, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Función Pública, en estos procesos. Entonces no tendríamos como esa respuesta. Esperamos eso sí que los resultados y la dinámica financiera permita que no sean 19. Yo en los estudios que he hecho en otros entes territoriales, como mínimo hemos empezado con 50, 80 personas. Ya una segunda etapa están en el orden de los 150, porque vemos, digamos que también un proceso de transición que debe tener la entidad para garantizar su viabilidad financiera, no poner en riesgo e irresponsablemente generar un proceso que a la vuelta de 6 meses estemos eh, haciendo que las instituciones no cumplan con sus obligaciones laborales, ¿sí? Entonces, básicamente es eso lo que tenemos dentro de la proyección para el desarrollo del estudio técnico. listo, Edgar, si quiere, continuemos con las preguntas que le faltaban muy concretamente porque están bastante participativos, me alegra mucho. Sí, Edgar, ahí veo que hay más preguntas en el chat. Bueno, las otras preguntas es si tiene que ver con una que leyeron ahorita en el chat, pero no la respondieron, que dice, ¿para cuándo estará terminado ese estudio técnico de cargas laborales? Porque venimos desde el año 2023 con ese estudio y se ha dado vueltas y vueltas y vueltas y ya van 2 años haciendo un estudio y no hay resultados todavía. Como todo se va a basar en el estudio, entonces estamos como a ciegas. Otra cosita, otra pregunta es, ¿cómo sería ese concurso? Porque ustedes hablan que no va a haber un concurso de méritos por la Comisión Nacional de Servicio Civil, pero sí hay una especie de concurso, ¿no? Donde se mira antigüedad, donde se miran ciertas cosas y que eso se va a pedir a archivos de diferentes empresas, las tercerizadoras, el hospital, etcétera, etcétera. Y que además quién es el que va a hacer ese concurso, quién lo va a vigilar y demás para garantizar su transparencia. Es público ese concurso, cualquiera puede evaluar las hojas de vida, puede evaluar, o es como ese concurso, cómo va a ser. Otra pregunta, la planta temporal se renueva, entonces si se llegara a renovar dentro de 4 años, se vuelve a requerir un periodo de prueba, porque pues, entraríamos en periodo de prueba o entrarían las personas que entran a la planta en periodo de prueba. ¿De cuánto es este periodo de prueba y qué pasaría después? Eh, y económicamente hablando, eh, al formalizar significa un incremento muy significativo en la nómina del hospital. O sea, actualmente el hospital había dicho que estaba la nómina anual entre más o menos 110.000 y 120.000 millones de pesos. Al formalizar a todos los trabajadores que están actualmente, que son cercanos a los 2.000, eso aumentaría muchísimo porque pues siempre dicen que se pone en riesgo la estabilidad financiera y es una cosa que se ha venido trabajando siempre porque el hospital ha tenido prácticamente la misma cantidad de empleados ya desde hace rato y pues ha podido cumplir con sus obligaciones sin poner en riesgo su funcionamiento, sin ponerse en inviabilidad financiera, como esas preguntitas. Bueno, aquí rápidamente les cuento. Cuando está el estudio, de verdad que nosotros y desde la función pública hemos venido presionando al hospital para que se adelante este proceso. Sabemos que en el hospital no habían personas con la capacidad para adelantar esta actualización. Sin embargo, y el doctor Diego sabe que en la reunión del 23
con la participación de algunos representantes de los sindicatos, les mostramos desde la función pública y desde el ministerio la metodología o lo que esperábamos nosotros para hacer un proceso rápido en cuanto a la actualización del estudio. Por lo tanto, nosotros esperamos que máximo 3 meses ya podamos tener esos resultados y que a la vuelta de que sea con ese soporte los documentos fluyan más rápido en la junta directiva. Decir que el proceso es de corto y mediano plazo. ¿Cómo es el concurso? A ver, esto no se trata de un concurso en términos de hacer una convocatoria, hacer unas pruebas que tengan que ver con conocimiento y estas cosas. Aquí lo que se va a atender es la norma en el sentido de, primero, la lista de elegibles, segundo, derechos de carrera, empleos de carrera, derechos preferenciales y la convocatoria para que sean los trabajadores que hoy están en la institución, que sean los primeros, los llamados a ocupar esos puestos. O sea que aquí no hay nada nuevo, no hay nada oculto, solamente definir unos factores, unos parámetros de evaluación que serían los que he venido mencionando. Unos puntajes por cada año de servicios que tenga, o por lo menos esa es la propuesta que se hace desde el ministerio y sé que la función pública la coge, unos puntos por cada año de servicios, en otros puntos por retén social, otros puntos por enfermedades catastróficas y cosas de personas que tengan, que sean cuidadores y todo esto que tiene que ver con prácticamente el retén social, para que sean las beneficiadas de estos procesos. Entonces no es una cosa que tengamos que toda la mecánica que tiene una convocatoria de las que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil. Con relación a la planta temporal, pues la proyectamos por 4 años, que es un tiempo inclusive amplio con relación a lo que define la norma para las plantas temporales. Sin embargo, aquí no hablamos de periodos de prueba. Mire que las personas que entren en este momento a una planta temporal tendrán unas evaluaciones, pero no para garantizarles que después de 2 meses se van si no cumplieron un periodo de prueba. No, aquí el periodo de prueba ya lo han hecho durante 20 años, 15 años. Si están convocadas para desempeñar los trabajos, después de 15 años, pues uno supone que están en condiciones de hacerlo. O sea, no tenemos periodo de prueba o no se propone generar esos tiempos de evaluación para mantener el empleo. Con relación al incremento significativo, aquí también yo con respeto pido que nos esperen mientras evoluciona el tema del estudio, ¿sí? Porque son escenarios que resultarán de esa misma dinámica financiera, pero estén convencidos que el escenario que se escoja será un escenario donde los trabajadores estén en mejores condiciones, pero que el hospital no tenga el riesgo que hemos venido señalando. Eso es básicamente lo que tenemos con relación a si es significativo el incremento. Hasta que no definamos cuál es el volumen de empleados que se requieren en el hospital, pues no podremos hablar en concreto de cifras y valores. ¿Aló, se fue el audio otra vez? ¿Aló? No, tranquilo, ya voy a continuar. Espérame, Edgar, que tú ya participaste. Estoy tratando de... Hay varias preguntas en el chat. Sí. Listo. ¿Habrá algún tipo de figura que proteja a los trabajadores vinculados? Yo creo que se refiere esa planta temporal, ¿quién la protege? Me imagino. Si hay un cambio de administración en el hospital, ¿cómo hará que no habrán despidos masivos o programados para cumplir con cuotas de las castas políticas? Me imagino que sobre todo qué protección tienen esos trabajadores de la planta temporal. A ver, cuando uno mira el decreto 1083, ahí señala que el tiempo de vinculación de estos trabajadores será mientras dure la necesidad generada en el hospital para la prestación de servicios. ¿Qué quiero decir con eso? Que estas personas, si prestan un servicio adecuado, porque de todas maneras deben ser, digamos, de una u otra forma evaluados, porque no se puede mantener personal que no tenga
las condiciones en calidad en la prestación del servicio, y creo que eso es lo más lógico y normal. Entonces, la norma lo señala, hay un parágrafo hay un parágrafo en uno de los artículos de ese capítulo 2 que señala que la vinculación de estos trabajadores estará dada hasta que la entidad requiera de esos servicios para la atención de los contratos y la prestación por la venta de servicios. Básicamente eso es la garantía que tienen los trabajadores, y por eso de pronto, hablando de 4 años, uno sabe que puede extenderse a través del tiempo basados en ese decreto 1083. Listo. Si quieres, Sergio Andrés, habías escrito por el chat, pero si puedes participar con tu voz, adelante. ¿Tienes la palabra? Uy, si no, pues leería la pregunta que hiciste. Sergio Andrés Gómez. Perdón, de una vez le digo al doctor Andrés, ahí le digo, mire, el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.6 del decreto 1083 señala que forma de provisión de los empleos de carácter temporal, y en el parágrafo dice: el tiempo de vinculación de los servidores en los empleos de carácter temporal se determinará en función de la necesidad de la empresa social del Estado de nivel nacional y territorial para atender los servicios efectivamente contratados a la empresa y por la continuidad de los mismos. El servidor tendrá derecho a permanecer en el empleo de carácter temporal siempre que se mantenga la función, actividad o proyecto al cual se vinculó. Creo que eso es contundente para garantizarle a los trabajadores la estabilidad que hoy no tienen. Listo. Voy a leer la pregunta de Sergio. Creo que ya la hemos respondido, pero no, o sea, se vuelve a responder. En relación al sinfín de despidos injustificados por parte de las empresas tercerizadoras que trabajan en la institución, ¿se nos generará algún reintegro? Creo que acá lo que había manifestado el doctor Francisco es que las personas que en este momento no hacen parte del hospital, pero que en algún momento trabajaron en el hospital, de todas maneras se les garantiza su participación en el proceso. ¿Cierto, doctor Francisco? Así es, eso es correcto, y con relación a alguien que comentaba de la información, eh, pues es que no solo en los archivos de la institución deben existir antecedentes de los tiempos de vinculación de muchos trabajadores, sino que también cada persona estará en condiciones de decir: yo trabajé en el hospital, y me imagino que habrán mecanismos para ese tipo de certificaciones, y tener la certeza de la, digamos, de la existencia de esa relación laboral con el hospital. O sea, yo creo que aquí es importante sí que los trabajadores empiecen como a tener en cuenta todos esos documentos que pueden enriquecer su historia laboral en la institución. Listo, voy a seguir acá con la siguiente pregunta que la han reiterado varias veces. ¿Qué mecanismos de control y supervisión para garantizar que la formación de los trabajadores se realice de la forma más transparente, meritocracia y evitando la politiquería? Creo que por eso en este proceso nos acompaña el Departamento de la Función Pública, ¿cierto, doctor Francisco? Igual desde la Superintendencia Nacional de Salud conozco que se están estableciendo indicadores para el manejo de la formalización de los empleos en las empresas sociales del Estado. No conozco bien el alcance de lo que vienen desarrollando ya, pero tengo conocimiento de que sí avanzan en algunos mecanismos de seguimiento a los procesos de formalización laboral. De igual forma, pues este será un proceso público donde se les garantizará el debido proceso a ustedes, podrán interponer los recursos que necesiten, que haya cabida, entonces trataremos de que sea lo más garantista posible. De igual manera, esta no es la única reunión que vamos a realizar sobre el tema. A medida que avancemos en las etapas de esta planta temporal, pues volveremos a reunirnos con ustedes las veces que sea, ya sea para socializar o responder las dudas que tengan. Listo, y si hay que llamar a la super otra vez a función pública, lo volveremos a hacer. Entonces voy a continuar leyendo otras preguntas. Más o menos preguntan que por qué el hospital es el que realiza el estudio, por qué tan demorados, por qué el hospital es el que realiza el estudio. A ver, digamos que todo esto
plantas de personal, de toda la gestión administrativa de las entidades, pues está dado por esa autonomía que le da la norma a las empresas sociales del Estado, ¿sí? Ellos son los responsables. La función pública no hace estudios ni el ministerio. Nosotros hacemos un acompañamiento y un seguimiento a todo este proceso, buscando que las instituciones hagan el mejor trabajo. Pero la autonomía administrativa de las instituciones los obliga a que sean ellos los que hagan los estudios, y lo señala el mismo decreto 1083 y la ley 909 en ese sentido, en que quien debe justificar la necesidad de las modificaciones en las plantas de personal, pues son las mismas instituciones. Es básicamente eso, ¿no? No hay facultad de parte del ministerio ni la función pública para adelantar estudios de cargas laborales. Sí hacemos un acompañamiento técnico, inclusive en el ministerio, lo hacemos es dentro del proceso de fortalecimiento institucional, porque tampoco tenemos una facultad explícita en el sentido de tienen ustedes que mirar el tema de formalización. Lo hacemos porque es uno de los factores que se tienen en los procesos de fortalecimiento institucional. Joana, estás levantando la manita, pero voy a leer dos preguntas que hicieron antes que tú en el chat y ya te doy la palabra para que puedas hablar. Listo. Acá preguntaban que por qué no lo podía hacer la CUT. Creo que ya se lo respondió el doctor Luis Francisco. De igual manera, ellos están haciendo partícipes y nos acompañaron en las mesas. La pregunta es, ¿cómo se van a garantizar que esas plazas sean para el personal que realmente tiene más experiencia y sean las más indicadas y no para personas ajenas a la institución? Según experiencias realizadas anteriormente en otras instituciones, ¿qué porcentaje de trabajadores del hospital serían formalizados y qué grupos se van a priorizar? Creo que ahí sí nos podrías dar esa experiencia. ¿Qué porcentaje se formalizaron en otros hospitales en el último periodo, en los procesos que has podido acompañar? ¿Qué grupos han priorizado? Así como para que ellos vayan A conociendo. ver, ¿Y en qué hospital fue? Como para que si ellos tienen compañeros allá, pregunten cómo les ha ido, qué ha sucedido con eso. bueno, digamos que estos procesos se vienen adelantando y, como les digo, todas las instituciones son diferentes porque la dinámica financiera de todas las instituciones tiene características diferentes. El Hospital Cartagena de Indias en el año 2020 tal vez se hizo el primer estudio el primero se hizo en la unidad de salud de Ibagué, donde se tenían contratos laborales de manera irregular, y se llegó a una formalización de más de 200 trabajadores en un solo, digamos que como experiencia ya por el liderazgo que tuvo la administración en la alcaldía de Ibagué. Después se hizo en Cartagena de Indias, o lo acompañé yo de Cartagena de Indias, donde se formalizaron más de 400, 500 personas. Hoy la planta, eso fue en el año 2020, 2021. Hoy la planta temporal existe, independiente de los cambios de administración. El Hospital de Cartagena de Indias estaba intervenido, después se le entregó nuevamente a la alcaldía, y hoy lo administra la alcaldía, pero la planta temporal que se generó allá aún existe en ese hospital. El hospital de Maicao, para una planta de 300 personas, más o menos 353, se inició, inicialmente se ha proyectado 50 empleos. Después, dada la dinámica, se logró que la primera fase se vincularan 59 trabajadores. En la segunda fase se vincularon 71 para un total de 121, llegando casi al 50% en 2 etapas en menos de un año. En el proceso de formalización laboral del Hospital del Líbano, en el Alfonso Jaramillo Salazar, teníamos una proyección de empleos de 400, 390 tal vez, no recuerdo bien el dato, y dada la situación financiera y la forma como ellos venían contratando, se logró hacer una vinculación de 270, a pesar de que se tenía una meta de 140, pero que por instrucciones del ministerio se aspiraba a formalizar 300. Entonces, digamos que eso difiere, como lo pueden ver, de acuerdo a la institución, y yo lo que espero es que aquí podamos hacerlo rápido y en menos etapas, o con etapas más nutridas en cuanto al número de trabajadores a formalizar. Y respondiendo la pregunta que han hecho varias veces, en ningún momento ni el doctor Francisco, ni yo, ni en estos momentos no hay una cifra de trabajadores
exacta. Estamos esperando es que ellos entreguen el estudio de cargas y costos actualizados. Ya de ahí de en adelante pues empezará a hablar del número. Entonces, si apenas tengamos la reunión del 30, les volveremos a socializar con ustedes. Acá hay una pregunta antes de darle la palabra a Joana y creo que es el fin de las Camila, preguntas. Es esto. La pregunta dice básicamente, yo la resumo así. Esta planta temporal, ¿va el Ministerio de Salud a dar recursos adicionales o va a ser solo con recursos adicionales, recursos del hospital o también el Ministerio de Salud va a aportar algunos recursos? ¿Me alcanzó a escuchar, doctor? Sí, sí. A ver, lo que pasa es que estoy pensando cómo orientamos. Ustedes saben que las empresas sociales del Estado por norma deben ser autosuficientes en cuanto al manejo de los gastos y de los compromisos presupuestales basados en la forma como venden o tienen la venta de servicios. Eso es por norma. Sin embargo, y que no es de mi competencia, pero conozco que a través del ministerio en los procesos de fortalecimiento institucional ha direccionado recursos para apoyar las instituciones en cuanto a ese fortalecimiento institucional que no solo tiene que ver con lo tecnológico, sino también con el tema de recursos humanos, con hacia el hospital universitario. No tengo referencia, no sé, tengo que revisar algunas resoluciones que he expedido del ministerio en último momento para ver si se contemplan recursos para el hospital. Pero de plano, se está haciendo un acompañamiento y digamos que estos procesos, el ministerio quiere conocerlos para saber los resultados y esa es una de donde hemos sido incisivos con el hospital para conocer las cifras reales de lo que hoy podría estar costando el proceso de formalización laboral. Ya queda en manos del señor ministro, eh, quien tiene toda la voluntad para apoyar las instituciones sobre la asignación de recursos para este proceso. Listo, Joana Castro, tienes la palabra. Sí. buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, te escuchamos claro y fuerte. Qué pena la demora, pero también las otras No, habían sido antes. muy amables por esta reunión, por esta presentación al doctor Diego Ochoa del Ministerio de Trabajo, al doctor Luis Francisco Páez del Ministerio de Salud y a Función Pública. Gracias a mis compañeros por la participación y por acudir a la convocatoria, porque es algo que nos interesa a todos, en lo cual se ha trabajado fuertemente para ya pues ir avanzando en este proceso de formalización. Interesantes las preguntas y quisiera hacer una sugerencia a nivel de los trabajadores del hospital. Yo quisiera que la próxima reunión que tengamos acerca de la formalización laboral sea en el auditorio del Hemocentro del hospital con la directiva del hospital y todos los trabajadores. En eso tenemos que comprometer a esta administración que está actualmente para poder avanzar en este proceso en el cual hemos trabajado durante muchísimos años y por el cual hemos luchado tanto. También les quería pedir al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo, de parte de todos los trabajadores, que por favor entremos a defender al trabajador que está actualmente en la institución, colocándose la camiseta antiguo o nuevo, que se está colocando la camiseta por la institución para que no hayan más despidos masivos en la institución. Lo mismo que para los compañeros que fueron despedidos, solicitarles a ustedes que sean tenidos en cuenta en la formalización laboral y sean reintegrados a la institución porque fueron causas injustas al interior de la institución. Esto ha sido
beneficio para ciertos y determinados políticos en el departamento. Y aquí no se debe ver política. Aquí lo que debemos es trabajar por el gremio, por los pacientes y por fortalecer la red pública en salud del departamento de Santander en cabeza del Hospital Universitario, que es una de las entes más importantes del oriente colombiano en salud. Entonces me alegra mucho, esta reunión ha sido muy enriquecedora, gracias a mis compañeros por las inquietudes, las preguntas, que verdaderamente son importantes cada una de ellas. Y bueno, avancemos en este proceso. Hay que avanzar. No podemos quedarnos ahí en reuniones y sin poder tener un avance propio. Entonces, ya que pues como el doctor Luis Francisco Páez lo está manifestando, de que si Dios quiere y nos ayuda todo esto, podamos avanzar en 2 o 3 meses. Yo quisiera que la próxima reunión fuera presencial y fuera en el auditorio del Hemocentro y que la convocara no solamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, Función Pública, sino también que la convocara la administración del hospital. ¿Sí? Ya ha sido bastante la lucha permanente que hemos tenido los trabajadores a través de los años por esta situación de explotación laboral, despidos masivos, etcétera, etcétera. Y todas las luchas que hemos dado, que han sido fuertes, pero que aquí estamos presentes para acompañar a los trabajadores. ¿Sí? Esto es una lucha permanente, compañeros, pero que por fin, y quisiera también que nos sacaran de una duda que me han preguntado la mayoría de los compañeros en el hospital. ¿Qué papeles se necesitan para la formalización laboral? Es importante que nos aclaren eso para reunir, porque yo sé que la contratación pública es muy diferente a la contratación terciarizadora. Entonces, para que por favor nos aclaren ese punto. Dios los bendiga y gracias por la invitación. Y bueno, vamos para adelante con este proceso. Bueno, 2 cosas para darle respuesta ahí a la doctora Ayala. Primero, agradecerle el espacio también, que nos hayan escuchado. Esto para nosotros es importante, que ustedes sepan en qué campo jugamos, ¿cierto? Desde el ministerio, abiertos a acompañar los procesos de formalización. El segundo es que me parece perfecto la convocatoria a una reunión presencial, ojalá con almuerzo laboral, almuerzo de trabajo, vea la hora que es como almuerzo, y que sea a cargo ahí de los trabajadores. Con relación a los documentos, el manual de funciones que se expida cuando se dé la planta personal, la Constitución señala que no hay empleo sin funciones. Entonces, cuando se genere la planta de personal, se generará también, y dentro de la fase de implementación, ahí lo señalábamos, que uno de los elementos es el manual de funciones. Ahí se establecerán los requisitos mínimos que tiene que tener para el desempeño de las funciones. Luego eso no es negociable, o sea, si piden certificación, que estén en el REC, que tengan todo lo que tenga que ver con el tema de salud. Pero para la convocatoria, lo hemos reiterado en muchas ocasiones, es necesario que los trabajadores también se documenten bien sobre su historia laboral en la institución, que si tienen certificaciones las tengan a la mano, o enriquezcan su historia laboral en el hospital, para que en el momento de evaluar no me digan, o no, aunque nosotros no evaluamos, el ministerio no hace parte de ese proceso de selección, que lo estaremos, digamos, realizando seguimiento para garantizar, como garantes de que el proceso va a vincular a las personas de mayor experiencia en la entidad. Pues es necesario que tengan sus documentos muy actualizados, ¿sí? Había una inquietud anterior sobre qué pasaba con esas empresas que ya se fueron. Pues de una u otra forma debe haber algún documento que certifique o que garantice que esa vinculación sí es real. Entonces, es básicamente eso para la forma de vincularse, que son cosas de la evaluación de los aspirantes a estar en los empleos. Pero con relación a los requisitos mínimos, estarán plasmados en el manual de funciones y no se podrán exceder de lo que exige la norma. En el caso del sector salud, en el caso, por ejemplo, de las auxiliares, pues que tengan su curso de técnico en auxiliar de enfermería,
los enfermeros su título profesional, el médico su título, y cada profesional pues que tenga el cumplimiento de sus requisitos. Con relación a la experiencia, pues casi que está más que certificada con esos antecedentes en la misma institución. Luego yo no veo inconveniente para que ellos tengan o puedan pasar ese punto dentro de la vinculación. Listo, tenemos por acá otra pregunta que dice, ¿cuánto han demorado los procesos de formalización en otras instituciones? Me imagino que sobre todo enfocado en las plantas temporales. ¿Cuánto se han demorado en implementar esas plantas temporales? A ver, hay procesos que se han hecho en 4 meses, 5 meses. Desde el momento en que se inició el tema del estudio hasta el tema de la primera vinculación. Unos 5 o 6 meses también hemos tenido casos. Hay otros en que los hospitales no, digamos, las administraciones por cosas de fuerza mayor, como el caso del hospital de Quibdó, donde se ha cambiado al agente interventor como en 4 veces, ya se le entregó al departamento, pues esos cambios han generado tiempos adicionales porque dentro del proceso es necesario que los resultados de los estudios de cargas laborales, de levantamiento de cargas, sean validados por cada uno de los líderes. Y no hemos podido, en ese sentido, finiquitar ese estudio. Es el único que tenemos rezago. De resto, en promedio 5 o 6 meses máximo estaríamos ya con un proceso de formalización. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en el hospital? Tenemos ya un documento técnico que yo espero que sea mucho más ágil esa actualización para poder estar desarrollando el proceso de formalización lo más rápido. Listo, no habiendo más preguntas en el chat, Edgar volvió a levantar la mano, entonces puedes participar. Y yo también, para que por favor me Ah, regales. pensé que se te había quedado pegada. No, listo, listo. Cualquiera de los dos que quiera intervenir, adelante. Empiezo yo. Listo, Eh, dale, dale. bueno, yo quiero también pues que los trabajadores sepan que la lucha del comité por la formalización de los trabajadores pues ha sido una lucha que nosotros nos hemos propuesto a que se tiene que formalizar y que Dios nos va a ayudar y de la mano de Él y de los ministros y de ustedes que nos están colaborando, del ministro de Trabajo, el doctor Sanguino, esto va a ser un hecho porque ayer precisamente que vino el doctor Jaramillo a entregar los recursos para los alcaldes de todos los municipios de aquí de Bucaramanga. Precisamente, pues nosotros estuvimos hablando con él de la formalización y pues él siempre que viene, pues nosotros eso es lo que le preguntamos a él, ¿no? Él dirá, uy, pero qué gente tan cansona. Pero entonces yo le decía ayer al doctor, yo le dije, bueno, doctor, el afán es que ustedes no terminen su periodo y los trabajadores no queden formalizados. La meta es que los trabajadores puedan quedar formalizados. Entonces él me dice que ya están trabajando en eso, que ya muy pronto, que ya la sorpresa viene para los trabajadores. Entonces que hay que hacer rogativas para que las cosas se den, para que la reforma se dé, porque nosotros como Comité de Salud y como veeduría estamos puyando. Cada rato enviamos cartas, cada rato solicitamos, porque usted sabe que para esta formalización es plata de por medio, ¿no? Si hay plata es rapidito, me dijo el ministro ayer. Entonces, es una buena noticia que él nos dio, que así como vino a traer los recursos, va a haber plata también para la formalización de los trabajadores. Entonces, esto es algo maravilloso porque nosotros fuimos víctimas de 20 años de la terciarización de los trabajadores, que no hay garantías, no hay nada. Entonces, ¿qué se busca con esto? Que los trabajadores tengan garantías laborales, que tengan todo lo de ley, que se les garantice y también el trabajador cuando ya se formalice, que se apropie de su empresa, de su trabajo, que ame a sus pacientes, porque sin pacientes no hay trabajadores. Entonces, es como un consejo que les doy a los trabajadores,
y orar, pedirle a Dios para que las cosas se nos den, porque esto es una bendición si se llega a hacerla, se llega a formalizar los trabajadores prontamente. Entonces, para darle las gracias a ustedes por toda la colaboración, al gobierno que nos están colaborando con todo, con todas estas ayudas que hemos podido tener con ustedes, el Ministerio de Trabajo, todos los representantes de Bogotá que nos han ayudado, el Ministerio de Salud, a todos los que hemos puesto un granito de arena para que esto sea una realidad. Mil bendiciones a todos y a los trabajadores, a ustedes, compañeros que nos han colaborado, y a mis compañeros del comité, que han sido luchadores y hemos sido firmes en esto que queremos que sea una realidad. Y muchas gracias. Listo, Edgar. Si quieres, intervienes y ya damos una finalización con el doctor Francisco, porque me imagino que ya todos o tienen hambre o deben regresar a su puesto de trabajo. A ver, yo quisiera, Bueno, no sé muchas- si, bueno, démosle la palabra al doctor Edgar a ver si tiene alguna otra inquietud. Sí, muchísimas gracias a todos. Pues el trabajo ha sido arduo, como bien lo han dicho la doctora Clara, Inés, Giovanna. Gracias a la voluntad del gobierno, pues, y al trabajo del Comité de Salud. El Comité de Salud es una entidad que viene trabajando desde hace más de 10 años en pro de lograr todas estas cosas. Y gracias a organizaciones como la CUT, al senador también Fabián Díaz, a mucha gente pues, que nos ha ido apoyando y que quieren que los trabajadores recuperen su dignidad laboral, como se está luchando ahorita en el Congreso, porque se haga una reforma laboral justa. Por ahí preguntaban que qué va a afectar el hecho de que se apruebe la reforma laboral, la reforma de la salud. Pues pienso yo, y ustedes me dejarán, me dirán si estoy equivocado o no, que son más expertos, que pues en nada va a afectar el proceso, sino todo lo contrario, va a impulsar el proceso si se aprueba la reforma laboral como la pidió el pueblo, como la pide el gobierno en el Congreso, y la reforma a la salud, ¿cierto? Eso no tendría por qué afectar, sino todo lo contrario, impulsar el proceso de formalización. Por otro lado, pues sí, extender la invitación y el agradecimiento a todos los entes. Ha estado también la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ha estado, o sea, hemos estado presionando para que se dé, porque para nadie es un secreto que la tercerización y mantener a los trabajadores en informalidad laboral, pues eso es un negocio, ¿cierto? Por lado y lado, porque es un negocio, porque genera réditos para las empresas tercerizadoras y porque además genera un panorama político pues de someter a las personas y a los trabajadores a que estén votando por los políticos de turno, mientras que al estar formalizados, al tener estabilidad laboral, las personas tienden a ser libres de todas las presiones. Por otro lado, en cuanto a la reunión, sí, es muy importante que se sigan haciendo este tipo de reuniones y que se vayan dando los avances a todos los trabajadores. Y para garantizar la participación es importante que la administración del hospital se comprometa, porque este proceso también es de ellos, o sea, ellos son aquí parte importante y no sé por qué no compartieron por ningún medio oficial, ni por ellos tienen los correos, tienen los chats en todos los servicios y no compartieron absolutamente nada. Yo le compartí, yo estoy ahorita incapacitado, lamentablemente no puedo ir al hospital porque estoy incapacitado, tuve un accidente, necesito cirugía y demás, pero sí compartí como unas más o menos 200 personas que tengo en mi chat de todos los servicios y de todos los, y compartí la información, y sé que algunas compañeras también hicieron lo propio, pero para que esto, pues para que lleguemos, porque somos casi 2.000 empleados, entonces para que todos se enteren, la idea de la próxima reunión es que se haga presencial, no sea en el auditorio del Hemocentro, que ahí le caben apenas como 100 personas, si no podemos usar el auditorio de la UIS. Ayer lo conocieron los que fueron a la visita con el ministro de Salud. Es un auditorio bastante grande, bonito, cómodo. Está ahí en la facultad, que está a un paso del hospital, y el hospital tiene convenio con la UIS, que pues, en cualquier momento se podría usar, o el de la UCC, que tiene convenio el Ministerio del Trabajo. Entonces, podría contemplarse eso. Y lo otro es que se ponernos de acuerdo pues con ustedes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Función Pública, pues para que se pueda hacer una convocatoria con suficiente tiempo y el hospital no vaya a programar actividades concurrentes, y además garantice pues el permiso para las personas que quieran asistir, ¿cierto? De todas formas, pienso que esto es un gran logro, esa reunión del día de hoy. Agradezco a todos los participantes y seguiremos trabajando. Muchísimas gracias a todos, y cualquier otra pregunta que tengan, pues la estaremos canalizando hacia ustedes.
Si tienen alguna otra inquietud, pues ahí está abierto todavía el espacio para que puedan preguntar, porque ya prácticamente van a finalizar la reunión, ¿verdad? Muchas gracias a todos por la participación y por todo lo que se ha dado. Bueno, de mi parte también muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos haber podido cumplir con el objetivo de la reunión. Doctor Diego, estaremos atentos también en el Ministerio y en el Departamento a cualquiera de sus planteamientos. Una feliz tarde para todos. Les agradezco el espacio. Listo, les informo que la siguiente reunión que tenemos con el hospital es el 30 de junio. Esperamos que para esa reunión nos presenten un gran avance. Nosotros les estaremos socializando, así como hicimos ahorita, qué se hizo con el hospital el 22 y el 23 de mayo. Entonces, lo mismo les socializaremos qué se hizo el 30 de junio. Esta reunión apenas finalice, queda grabada. Entonces, la idea es que compartir el link de de la grabación y ojalá montarlo a algún canal de YouTube que tengan ustedes lo podrán compartir. Igual si se dieron cuenta es muy académico y les servirá para estar listos. A medida que avance el proceso de formalización, nos volvemos a reunir, volvemos a tocar las preguntas o inquietudes que ustedes tengan y ya. Darle las gracias al doctor Francisco por colaborarnos una vez más. Sara Hernández está levantando la manita. Si quieres la última pregunta ya para irnos. ¿Aló, me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ya la última pregunta y nos retiramos. Ay, ¿cómo está? Mira, estamos acá reunidas varias compañeras. Mi nombre es Tania Orduz. Pues por tema de conectividad no nos pudimos conectar a parte individual. Más que una pregunta, pues quiero agradecer pues por todos los compañeros que están pendientes de la formalización. A ustedes, doctores, muchas gracias por este espacio. Y sobre todo también muchas gracias a la compañera Yael Joana, que ella siempre se ha caracterizado por su liderazgo y por el compromiso con todos los trabajadores de acá del hospital, y es la que nos ha colaborado y apoyado y convocado a todo este tipo de actividades, de reuniones, de todo esto en pro de los trabajadores. Entonces, de antemano le damos muchas gracias a todos por estar pendiente de nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por participar, que de verdad hubo gran acogida. Esa propuesta de tener un chat donde podamos informarles a todos, si quieren, en la siguiente reunión de trabajadores, la tomamos en cuenta y vamos ampliando el número de personas con el cual se socializa. Igual yo creo que con la grabación, pues se podrá compartir, cada uno la podrá escuchar más detalladamente en su casa, la podrá pausar para leer las diapositivas. No sé el doctor Francisco si en algún punto nos pueda compartir esas diapositivas que estaban buenísimas. Y si es así, pues socializarlas con ellos para que también las puedan estudiar, ya sea para este caso o para el siguiente. Y darle muchísimas gracias al delegado de salud, el doctor Luis Francisco Páez Muñoz, porque ha estado muy pendiente con este proceso y las veces que se ha necesitado no ha tenido, digamos, no, sea el horario que sea, mire, eran las 12 y él con mucho gusto nos acompaña el tiempo que sea necesario. Entonces, muchísimas gracias a él y a todos por venir. No, a Dieguito, ustedes por el espacio. Muchísimas gracias. perdón, doctor, disculpe un segundo. Les iba a decir a los trabajadores que por favor que si ellos nos pueden dar como un horario asequible al tiempo de ellos, porque es que como, o sea, pues nosotros propusimos a las 12 porque se sobreentiende que a esa hora pues uno ya ha terminado sus labores con pacientes, han de pronto hecho notas o no sé si fue muy temprano esa reunión. Entonces, escuchamos propuestas y que esta reunión, ojalá, como dice Dieguito, se difunda a todos los trabajadores, porque necesitamos que todos los trabajadores estén enterados de este proceso. Entonces, tenemos que ser generadores, porque ya se llegó el tiempo en que los trabajadores nos tenemos que organizar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tengo una reunión que ya me están llamando a las 2 de la tarde. Espero poder volver a encontrarnos para cualquier inquietud que se les plantee. Una feliz tarde. Listo. Si quieren esos temas, manéjenlos internamente, por lo que esto va a quedar grabado. Y yo no lo corto, sino que lo publico ahí. Entonces, si quieres, Emilce, eso lo hablan internamente o ustedes envíenles las preguntas o inquietudes a la mesa técnica o a Johanna,
que también ha estado muy pendiente, a Edgar, que están allá, y pues me las pueden hacer llegar a mí. Yo creo que ya doy por terminada la grabación para que la podamos subir así. Muchísimas gracias a todos por venir. De igual manera, ya sea a través de ellos o en el correo de A Ochoa, yo lo voy a dejar el chat. Trabajo. Lo acabo de dejar en el chat. Si tienen alguna duda, pregunta, pues también la podemos ir guardando para una próxima reunión, resolverles todas sus dudas. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Voy a cortar ya. Gracias, muy amable, Dieguito, por todo. Y a ustedes.